Perfecto, gracias. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un pequeño repasito de las preguntas que pusimos en el foro. Vamos a terminar la unidad número 2. Por eso les había puesto, si pueden ir buscando el artículo 321, Código Civil y Comercial. Así lo vamos a leer y vamos a ver aspectos vinculados a lo que es la contabilidad y luego vamos a terminar viendo las variaciones patrimoniales, ya que habíamos visto en la clase pasada los activos, pasivos. Bueno, ahora vamos a ver los movimientos y para todo eso empezar a trabajar a partir de la semana que viene ya con ejercicios puntuales referidos al tema este, que es un tema central de la materia, es tema que están viendo en los prácticos, es tema que van a ver en los parciales, es tema que entran en los exámenes finales, así que es un tema que hay que verlo con bastante cuidado y detenimiento. Les recuerdo, ya son más de 100, pero hay unos 3 o 4 compañeros que no veo las fotos, así es que si no tienen la foto, ya sabemos que no pueden estar en la sala. Enseguida hago el control para que no tengamos ningún problema. ¿Qué es lo que habíamos visto en el foro con respecto a la unidad número 2? Bueno, en la unidad número 2, que es lo que estamos viendo hasta ahora, tenemos la división de las personas humanas, las personas jurídicas y fundamentalmente la obligatoriedad con respecto a las personas que deben llevar contabilidad. Por eso empezamos, obviamente, primero trabajando con cuáles son las personas humanas y jurídicas y de acuerdo a ello, cuáles son las que están obligadas a llevar contabilidad. El Código Civil y Comercial, en este caso, lo que hace es dividir a las personas en tres tipos de personas: las que están obligados a llevar contabilidad, los que optativamente pueden llevar contabilidad y los que están exceptuados de llevar contabilidad. Acá una aclaración importante y nos vamos acostumbrando a lo que son las consignas. Las consignas es el texto de un ejercicio, es el enunciado de un trabajo que te piden que hagas, es el enunciado de una pregunta que tenés que responder y hay que empezarse a acostumbrar, primero, a hacer una lectura bastante minuciosa de lo que se pide y luego contestar lo que se pide únicamente. Y por eso traigo a colación este comentario leyendo la respuesta que habían puesto en el foro con respecto a los sujetos obligados. Nosotros sabemos que el Código Civil y Comercial habla de sujetos obligados primero, después vienen los voluntarios y después vienen los exceptuados. Si la pregunta dice cuáles son los sujetos obligados, tu única respuesta debe ser los sujetos obligados son. Y ahí haces el detalle. Porque por ahí, si vos pones, bueno, voluntariamente pueden llevar contabilidad, y ahí ya nos pasamos a otra cosa. El enunciado no te pidió los voluntarios, te pidió exclusivamente los obligados. Entonces, si alguien te hace la corrección de esa respuesta, es probable que te pueda marcar como error porque estás contestando algo que no se ha pedido. Por eso es importante, e insisto con este punto, en el sentido de responder exclusivamente lo que se te pide. Si vos lees el artículo en donde habla de los sujetos, ahí están todos, pero en el enunciado te piden uno u otro y nada más. Entonces te tenés que limitar a responder solamente lo que el enunciado te está pidiendo. Eso con ese punto. Bueno, vamos. ¿Alguien pudo encontrar el 321 del Código Civil y Comercial como para que lo lea muy lentamente? Yo, profe. Dale, ¿Qué número, leamos profe? así bien despacito, bien lento, lento, y ya lo vamos a ir desmenuzando y ya explicamos por qué hacemos eso. Sí, dale, Modo de llevar contabilidad. La perfecto. contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los hechos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva
todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. Bien, gracias, perfecto. Empezamos leyendo el título. El artículo 321, el título dice, ¿alguien puede leer solamente el título? Modo de llevar la contabilidad. Perfecto, gracias. Modo de llevar. Esta expresión es una expresión vieja que tiene la contabilidad y que, a pesar de que la modificación esta que estamos hablando es relativamente nueva, de hace pocos años, toma una conceptualización que nosotros, lo que estamos en la disciplina de hace muchos años, es muy común. La expresión llevar contabilidad. Vos decís llevar, ¿qué quiere decir? ¿Que la llevas de un lado para otro, la llevas bajo el brazo? Queda muy nuestra la expresión llevar. Ya de poco esa expresión ya ha quedado o va quedando medio fuera de foco. Pero bueno, el código, y a pesar que la modificación tiene poquitos años, sigue tomando esa expresión. Llevar, modo de llevar la contabilidad. O sea, más que llevar sería modo de realizar o modo de hacer la contabilidad. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es qué es lo que el Código Civil y Comercial establece con respecto a cómo debemos llevar la contabilidad. Bien, entonces ahora volvemos a leer el artículo 321, solamente las primeras 3, 4 palabritas. ¿Quién lo puede leer? Solo las primeras. La La contabilidad, contabilidad. Ay, se mezclaron. Sí, cualquiera. vos, No, de frente. la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Primer punto. La contabilidad debe ser llevada, realizada sobre una base uniforme. Ahí marca la primera palabra importante y que tiene muchísima aplicación en toda la contabilidad y es el concepto de uniformidad. El concepto de uniformidad, ¿a qué se refiere? A que cuando debas llevar la contabilidad, la debes llevar así, entre comillas, de la misma forma permanentemente. ¿Por qué es esta expresión de la contabilidad con respecto al concepto de uniformidad? Porque este concepto está estrechamente relacionado con el concepto de comparabilidad. Si la contabilidad tiene como finalidad emitir informes, esos informes deben ser realizados de la misma forma. Ese es el concepto de uniformidad. ¿Por qué? Porque de esa forma vos podés comparar, y ahí viene el sentido y la lógica y la explicación del concepto de uniformidad, a los efectos de poder comparar esos informes, porque si no los haces iguales, la información que vos tienes ahí no te sirve para hacer comparaciones. Entonces, primer punto, debe ser llevado de forma uniforme. Bien, las 3 palabritas o 4 que siguen después. ¿Quién puede leer? De De la las que que resulte, Sí, de la que resulte. de la que resulte un cuadro verídico. Hasta ahí nomás. Verídico. Verídico. ¿Qué quiere decir verídico? Verídico está asociado a qué palabra? ¿Qué les parece? ¿Verdad? ¿verdad? Verdad. Verdadero. Perfecto. Verdadero. Entonces, lo que busca la contabilidad es emitir informes de modo tal que refleje en forma verídica, veraz, verdadera la situación de las organizaciones. Fíjense en ahí que la expresión no dice que refleje en forma exacta, dice en forma verdadera. Exacto y verdadero no son sinónimos. Entonces acá hay un concepto que esto se viene trabajando desde la doctrina contable de hace muchos años, en el sentido de que la contabilidad debe ser o debe reflejar fielmente esa entidad económica que es la que emite los informes. Entonces el concepto de verdadero está relacionado a esta idea, a reflejar en forma veraz lo que hace esa institución, lo que tiene y lo que hace desde el punto de vista económico. Bien, ¿qué más sigue? 3 palabritas más. De las actividades y de los actos de... Ahí nomás, actividades y actos. Nosotros, cuando empecemos a ver el tema de registración contable, vamos a ver 2 palabritas que están vinculadas a esa expresión.
Y las palabritas son operaciones, que serían las actividades, y los hechos. Cuando nosotros hablamos de operaciones, son aquellas que nosotros hacemos con terceros ajenos al ente. ¿Cuáles serían ejemplos de operaciones? Le vendemos ¿a quién? A los clientes. Vamos a un banco, que es un tercero, ¿y qué puedo hacer en el banco? O deposito o hago extracciones. O un tercero que puede ser un proveedor. ¿Qué hago con ese proveedor? Y primero le compro y luego le pago. Entonces, en esos casos, lo que estamos hablando son operaciones, es decir, esa transacción que nosotros hacemos con terceros ajenos al ente, que es la mayoría de lo que nosotros, de que las organizaciones realizan y por supuesto la contabilidad recepta. Pero también tenemos los que llamamos hechos. En los hechos hay algunos hechos que son internos y otros hechos que son externos. Cuando nosotros tenemos un hecho interno, supongamos que haya una tormenta y se te inunda el depósito y en esa inundación se te rompe o se estropea algunos productos que tenés para la venta, ahí no existe ninguna transacción, no existe ninguna operación, ocurrió un hecho interno. Y ese hecho interno impacta en el patrimonio. Entonces, ¿qué hace la contabilidad? Recepta esa situación. Entonces, ahí ya no tenés una transacción o una operación, sino tenés un hecho interno. Y después están aquellos hechos externos que impactan en la organización. Por ejemplo, tenemos un negocio que se dedica a operaciones con moneda extranjera, dólar por ejemplo, y de pronto el dólar sufre un cambio en su cotización externo, ajena a nosotros, y eso impacta dentro de la organización. Entonces, en estos dos casos, lo que estamos teniendo son hechos. Entonces, nosotros, en forma genérica, describimos como O y la H, la O de operaciones y la H de hechos, que son esta parte que está describiendo el 321, que es el que estamos analizando. ¿Qué más tenemos? Tres palabritas más. De modo que se permite la individualización de las operaciones. Hasta ahí nada más. Permitir individualizarla. ¿Qué querrá decir eso? ¿A qué te suena? Permite Poder separarlas. identificarla. Poderlas identificar, distinguir, separar, analizar, registrar. Eso es que tenés que tenerlas perfectamente individualizadas, ¿correcto? Es decir, tenés que tener una perfecta identificación. ¿Cómo? Ya mismo lo vemos en el artículo y es tema que vas a ver, creo que en el trabajo práctico 4, esto que estamos comentando. ¿Qué más? Perdón, cuando decimos que las identifiquen, acá hay un concepto que está por detrás, si bien no está hecho o indicado en forma expresa, se sobreentiende que identifique a qué operaciones, a algunas, a una parte o a todas. A todas. A todos. Absolutamente a todas, ¿sí? Absolutamente a todas. Entonces ahí hay un concepto que es el de competitividad, o sea, todas las operaciones, ¿sí? ¿Qué más? De Tres las palabritas más. operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Hasta ahí nomás. Correspondientes, cuentas, acreedoras, deudores y acreedoras. Las cuentas es una herramienta que usa la contabilidad para hacer la registración contable. Eso lo vamos a ver en la unidad número 4. El tema cuenta es un tema central en esta materia, es un tema de parcial, es un tema grueso y pesado, pesado en el sentido que es muy importante en los exámenes finales, y eso ya lo vamos a analizar. Cuentas deudoras y acreedoras. Entonces, aquí aparecen, y si ustedes se recuerdan cuando vimos la contabilidad y la historia de la contabilidad, Fray Luca Paciolo, que es 1494, cuando publica su obra, ahí aparece lo que se llama la técnica de la partida doble, técnica que al día de hoy aún seguimos utilizando. Y la técnica de la partida doble es exactamente lo que acabamos de leer. Es aquella técnica en donde te indica que en las operaciones la debes registrar teniendo doble movimiento. Un movimiento hacia a un lado, suponte hacia la izquierda, otro hacia la derecha. Esos movimientos deben ser iguales y el sector
que tenés o que identificamos como izquierdo se llama el debe, el sector que está para la derecha es el haber, y estos movimientos deben ser iguales entre sí. Entonces, cuando el Código Civil y Comercial, y eso que el código anterior ya tenía cientos de años, recién en este código de hace poquitos años, queda formalizada la técnica de la partida doble como técnica de la contabilidad, porque expresamente el código lo dice. ¿Quiere decir que antes no se hacía? Por supuesto que lo hacíamos, siempre lo hicimos. Solamente que ahora está contemplado en la norma en forma expresa al pedir la identificación de las partidas deudores y acreedoras de las operaciones y los hechos. ¿Ok? 3 palabritas más. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva. Hasta año más. Fíjate, uno lee, el que no sabe contabilidad, uno lee los asientos deben respaldarse. Y uno diría, pero esto me estás hablando que la contabilidad parece una carpintería. Estás hablando de un asiento, estás hablando de respaldo, queda medio extraño. Pero nosotros en contabilidad llamamos asientos a la registración que nosotros hacemos de los hechos y operaciones en los libros. De ahí viene la palabra asentar, dejar registrado. Y la segunda parte, y es clave en todo lo que es el movimiento de la gestión empresarial y de cualquier organización, el respaldo documental. Respaldo quiere decir que los hechos y operaciones, todos, como ya dijimos, y que deben ser tomados o receptados por la contabilidad, deben tener por detrás un soporte, una documentación que valide, que justifique, que avale, que pruebe, que muestre que ha ocurrido ese hecho y esa operación. Caso contrario, no lo podría tomar la contabilidad. Por eso es que las registraciones que se hacen en los libros de contabilidad, que eso también lo vemos en la unidad número 4, ahí lo que tenemos que tener presente es que cualquier operación que vos registres en los libros tiene que tener la base documental. Es decir, si vos en el libro anotaste una venta, tiene que haber una documentación que avale, justifique, que valide esa venta. Por ejemplo, un ticket o, por ejemplo, una factura. Profe, ¿esos son los recibos de factura? Por ejemplo, la factura, por ejemplo, el recibo, por ejemplo, boleta de depósito, por ejemplo, remito, que eso también lo vamos a ver un poquitito más adelante. Correcto. A eso nos referimos con la fuente documental. Esto es clave. Esto es clave porque esto, y eso ya lo vamos a ver cuando analicemos estos comprobantes y estos documentos, porque esto hace de soporte jurídico a las operaciones que uno hace. Y eso tiene como consecuencia el peso desde la contabilidad, porque eso es lo que a vos te ayuda y eso es con esa documentación en lo que vos registras. Entonces, por eso se insiste bastante, por la importancia que tiene el tema, lo del respaldo documental de esos asientos. Bien, ¿algo más dice la documentación, el artículo? ¿Cómo termina? Todo lo cual debe archivarse en forma metódica y en forma metódica Sí. Permito. Y que y que permita. permita su localización y consulta. Perfecto, perfecto. Cuando habla en la parte final del artículo, dice, bueno, ustedes, las organizaciones, las empresas, realizan distintas operaciones. Perfecto, bien. Comprás, vendés, cobrás, pagás, depositás, renovás, etcétera, etcétera. Y eso tiene que tener una base documental que, reitero, ya vamos a analizar cada uno de esos documentos. Y todo eso lo tenés tirado ahí en la oficina, en un cajón, en un escritorio, en un archivo. No, lo tenés que tener metódicamente ordenado. ¿Esto por qué? Porque eso sirve como respaldo. Si eso sirve para verificar las actividades o las operaciones que hacen las organizaciones, alguien que necesite controlar lo tiene que ir a buscar y para eso tiene que estar ordenado. Si no es así, digamos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante e incluso lo vas a ver en otra materia de derecho, cuáles son las consecuencias que puedes llegar a tener en el caso de que no tengas esta metodización, esta sistematización en cuanto al archivo de la documentación. Dicho esto, y volvemos al comienzo del 321, ¿qué podemos? A ver, me parece que tengo pantalla. Me esperan un minutito. A ver.
A ver, a ver, a ver, a ver. Profe, Sí, entonces lo que quiere decir metódica es que es una forma ordenada. exactamente. Una forma ordenada de tener registrado. Exactamente. Gracias, profe. No, por nada. Creo que estaba para hacer. A ver. Profe, Sí, te escucho. ¿quién llevaría la forma ordenada esa, un contador o un administrador de empresas A ver, en una organización o en una empresa? dame un minutito que paso pantalla y ya te contesto. Dame un minutito. ¿Qué unidad estamos por ver, profe? Estamos terminando la 2 y vamos a terminar, no creo que terminemos, pero sí vamos a avanzar bastante de la 3. Esto que estamos viendo es la 2. Se ve la pantalla? ¿Modo Sí, de llevar profe. contabilidad? Sí, ¿Se Sí, ve? profe. Perfecto. Bueno, esto que tenemos ahí es un resumen de los conceptos que fuimos viendo dentro de lo que es la forma de llevar la contabilidad. Lo primero que dijimos, bueno, que era uniforme. Y este segundo puntito, que está acá indicado como formalidad. Cuando nosotros hablamos que del concepto de formalidad, nos referimos a las formas en que debe ser llevada. Y cuando uno habla de forma o habla de formalidad, se refiere a que la forma o cómo se realiza la contabilidad debe respetarse ciertas condiciones, ciertos requisitos. Se debe hacer de una es la informalidad. O sea, ahí haces lo que querés, de cualquier forma, quizás sí o quizás no. No, la contabilidad es absolutamente formal. Es decir, que tenés que saber cómo debes llevarla, con cuáles son las herramientas que tenés que contar, qué formalidades debes cumplir y cuáles son las consecuencias si tenés alguna falla en el cumplimiento de esas formalidades. Y bueno, veracidad ya fuimos completando, competitividad, todas las operaciones, ya te hablo de significatividad, ya te digo a qué se refiere. Si bien no lo dice expresamente, pero se entiende de la lectura de cómo está redactado el código, que la contabilidad debe ser única, por eso se llama unidad. Uno dirá, bueno, es obvio que si vos tenés una empresa, tenés una organización, lo tenés que llevar bajo una forma, de una sola forma, con un solo juego de libros, con un solo juego de cuentas. Pero en la práctica eso no es así, o puede no ser así, ya que existen operaciones que nos ponemos o ya nos ponemos en un terreno de ilegalidad en donde ya tenemos otras cuestiones, que eso acá no lo vemos. El concepto es la contabilidad debe ser Profe, una sola. Sí, ¿puedes repetir a qué se refería con la parte de unidad? sí, unidad es que la contabilidad debe ser única, es decir, el juego contable, tu sistema contable debe ser uno solo. ¿Por qué debe ser uno solo? Porque hay situaciones en donde pueden haber empresas o pueden haber organizaciones que puedan realizar actividades no legales, actividades no lícitas, y en ese caso pueden llevar eventualmente otra contabilidad paralela al juego, y eso no está prohibido, eso no está permitido. Por eso el código te habla de que la contabilidad debe ser una sola, ¿correcto? Claridad, que sea entendible, partida doble y que tenga respaldo documental. Recién preguntaba una de las compañeras, ¿y quién lleva la contabilidad? ¿O quién la debe hacer la contabilidad? Nosotros, en nuestra disciplina, o en esta facultad, digamos, tenemos tres carreras: la carrera de contador, la carrera de los licenciados en administración y licenciados en economía. Los que normalmente y por ejercicio profesional llevan las contabilidades somos los contadores y los licenciados en administración. El licenciado en economía, si bien tiene esta materia, pero está orientada hacia la especialidad de ellos, que es básicamente economía y no contabilidad, sino que lo estudian la contabilidad como materia relacionada o vinculada a la materia central de ello, que es economía. Entonces, contabilidad la llevamos
los contadores y los licenciados en administración. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de ver por el tema de modo de llevar contabilidad? ¿Alguna duda? Profe, ¿a qué se refiere uniformidad? Uniformidad, que la forma en que debes realizar la contabilidad o llevarla, la tenés que hacer de la misma forma. Uniforme, utilizando las mismas técnicas, los mismos criterios, ¿correcto? Eso es el concepto de uniformidad, que también lo vamos a ver enseguida con otro que está vinculado a este punto. ¿Preguntas? Profe, ¿qué Y significa significatividad. completividad y Ah, no, eso es significatividad? significatividad. Es un tema bastante interesante, nosotros desde la contabilidad. El concepto de significatividad lo tenés que relacionar al concepto de importancia. ¿Sí? Cuando decimos que algo es significativo, cuando es importante, cuando es relevante. ¿Y eso qué tendrá que ver la contabilidad? Te pongo un ejemplo. Supongamos que nosotros en la contabilidad debemos registrar todo lo que sucede en la organización. Y supongamos que dentro de estas actividades que yo realizo, saco fotocopias. Entonces voy a sacar a la mañana, saco 5 fotocopias. Voy 2 horas después, saco 3 fotocopias. Voy horas más tarde, saco. Y así puedo juntar 10, 15 o 20 tiquecitos de fotocopia cuyos importes no son relevantes, no son significativos. Y nosotros desde la contabilidad, ¿qué deberíamos hacer? Y uno diría, bueno, por cada documento que tengas, lo vas a tener que anotar. Pero si nosotros aplicamos el concepto de la significatividad relativa, el concepto de la importancia, no se te va a modificar los informes que vos realices por el hecho de, en vez de registrar esos 10 tiquecitos, los juntás a todos y haces un solo registro. ¿Por qué? Porque ese gasto, eso que vos estás pagando ahí, no es significativo en relación al total de la empresa o de la organización. Entonces, el concepto de significatividad lo vinculamos al concepto de importancia y en función a eso, luego veremos cómo se hace la registración. En principio, si nosotros tenemos documentación con las operaciones que yo realizo, cada operación debería ser registrada. Pero también podemos aplicar este concepto con criterio para ver en casos, yo podría, no estoy diciendo que no se hace, claro que se hace, pero se hace de una forma más resumida justamente por el impacto que tienen estas pequeñas operaciones en el total de las operaciones que realiza el ente. Más o menos, ¿se ve la idea? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vinculado a este punto, fíjate el tema resaltado como importante. Este tema te lo voy a presentar para que después ustedes lo vayan y lo busquen mucho más en detalle. Y está vinculado, por eso lo traemos acá junto con, cuando empezamos a hablar de contabilidad, cuáles son los requisitos que debe tener la información contenida en esta doble E y la doble C, quiere decir estados contables. ¿Y qué son los estados contables? Los informes que se generan desde la contabilidad luego que procesamos las documentaciones de los hechos y operaciones. Entonces, requisitos de la información contenida en los estados contables. Cuando nosotros hablamos de requisitos de la información, las dividimos en dos. Lo que son atributos de la información y lo que son restricciones. ¿Dónde vas a buscar esto? Eso lo busquemos, lo anotemos. Esto lo vamos a buscar en la RT16, que ya la conocemos porque ahí fuimos a buscar los conceptos de activo y pasivo. En la RT16, en donde ahí habla sobre este punto que es justamente el concepto de atributos y restricciones. RT16. Hay un tema que lo vamos a tocar, solamente lo vamos a presentar en esta materia, se va a estudiar un poquito más en contabilidad 1 y está vinculado a este punto. Por el momento, lo que nosotros necesitamos saber es conocer estos atributos y restricciones. Primera cuestión, cuando vayan a buscar la RT16 y busquen este título, requisitos de la información, vas a tener que
prestarle atención a un detalle y está referido a las restricciones. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en pantalla, nosotros tenemos 1, 2, 3 restricciones. Solo que la tercera surgió de una modificación y en la RT original, en la 16 original, este tercero no estaba. Entonces vos fíjate, busca, cuando googlees RT16 de FAPSE, andate primero a buscar las restricciones. Si están las 3, perfecto. Ahí tenés que estudiar. Si están las 2, esa es la vieja. Entonces esa no la consideres, mejor esta porque acá está completita. ¿Ok? Entonces vos tenemos los atributos y las restricciones. Cuando hablamos de atributo, si ustedes cuentan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 atributos y 1, 2, 3 restricciones. 5 atributos y 3 restricciones. Los atributos son las condiciones que debería reunir la información y en aquellos casos son algunas restricciones que nos podemos encontrar. Cuando nosotros hablamos de los atributos, es decir, cuál es la característica, cuál es la naturaleza de la información que contienen los informes contables. Y empezamos con el primero. El primero habla de la pertinencia. La pertinencia es la aptitud que tiene la información para satisfacer las necesidades de los usuarios. Entonces, nosotros decimos, ¿y esta información es pertinente? ¿Sirve a los usuarios? Si es así, entonces tiene ese atributo. Esto es lo que yo te lo estoy diciendo bastante resumido. Vos lo vas a tener que trabajar bastante en el RT16 y con eso este va a ser tema del trabajo práctico del foro del martes. Segundo atributo, confiabilidad. ¿Qué te querrá decir? A ver, o empiezo al revés. Te doy los 4 que siguen. Confiabilidad, sistematicidad, comparabilidad y claridad. De esos 4, ¿cuál la palabra, solo la palabra, te da alguna orientación o algún sentido respecto a lo que se refiere? Y de esas 4, ¿cuál no? ¿Te suena el concepto de confiabilidad? ¿Qué querrá decir que la información sea confiable? Que sea sea exacta. Que sea confiable, claro. ¿Qué quiere decir confiable? ¿Cómo lo definirías? Que sea clara. Es Que segura. sea verdadera. Sea cierta. Bien. Entonces, cuando vos hablas de confiabilidad, la palabra está vinculada al tema, a la expresión confianza. Y eso, confianza, cuando decimos, a ver, me vuelvo un minutito al título, me vuelvo al título. Requisitos de la información contenida en los estados contables. Estos estados contables son informes de la contabilidad. ¿Y quién los va a usar a estos estados contables? ¿Quiénes van a ser los usuarios? Nosotros sabemos que los usuarios tipos para nosotros son o los proveedores o los inversores. Por supuesto, en forma interna también, pero fundamentalmente va orientado a inversores y proveedores. Y esos proveedores y estos inversores son terceros en la organización, o sea, son de afuera. Entonces, ahí vuelve a tener fuerza este concepto, confiable. Esas personas que son ajenas a la organización y que van a utilizar los informes contables generados por la contabilidad deben tener confianza, porque para ello es vital este concepto, porque en función a eso van a tomar decisiones. Entonces, la confiabilidad es esa aptitud que tiene la información contable de generar esta base de confianza a las personas que tienen que decidir. Esta confiabilidad, a su vez, tiene 2 aspectos: aproximación a la realidad y verificabilidad. Empiezo por el segundo. ¿Qué querrá decir verificabilidad? Y que se puede verificar, que se puede chequear, que se puede controlar. Alguien que tenga un cierto manejo de técnica contable lo puede hacer. Si lo puede verificar, perfecto, es confiable. Aproximarse a la realidad. Entonces acá, el tema de, fíjate la palabrita, fíjate, a ver, la expresión tan extraña, pero tan precisa para nosotros, aproximarse a la realidad. No dice que sea realidad, no dice que sea exacto, no dice que sea con precisión. Intenta aproximarse a la realidad.
Entonces uno dirá, entonces quiere decir que la contabilidad no es exacta, no está bien hecha, a algunos les servirá y a otros no. No, lo que nosotros buscamos decir es que con esto de la aproximación a la realidad, los informes intentan describir lo más cercano posible esa realidad. ¿Por qué? Porque en algunos casos esa realidad es muy compleja. Es muy compleja. Entonces, tiene un grado de dificultad para nosotros poderla describir en algunos casos. En otros casos es bastante simple. En otros casos es bastante simple, pero en otros casos no. Entonces, lo que buscamos es que la información se aproxima a esa realidad cumpliendo 3 requisitos de esencialidad, neutralidad e integridad, que eso vos lo vas a buscar en la RT y eso lo vamos a chequear, lo vamos a verificar el próximo jueves. Eso con respecto a la confiabilidad. La que sigue ya está más rarita, más extraña. Sistematicidad. Profe, ¿Qué una te parece? pregunta. Sí. ¿Tenemos clase el jueves? ¿Jueves? ¿Por qué jueves? No, martes y viernes Que tenemos otro. usted dijo jueves. Ah, pero ustedes no me tienen que hacer caso a todo lo que yo digo. Ah, no, el foro del martes. Sistematicidad. ¿A qué te suena la palabra? Sistema. Sistema. Sí, un sistema. Por ahí podría vincularlo a sistema. No, el concepto de sistematicidad está vinculado a la expresión sistemático. Y nosotros aquí asociamos a eso a la palabra ordenado. O sea que la sistematicidad se refiere al orden que debe tener la información que está generando los estados contables. Comparabilidad, eso es clave, ya lo dijimos, y está vinculado al concepto de uniformidad, que la información que viene o que surge de los estados contables puede ser comparable por distintos periodos de tiempo, por distintas organizaciones, es decir, que es un aspecto clave dentro de lo que es los atributos de la información, el concepto de comparabilidad. Y claridad que pueda ser entendible por los usuarios. Entonces, estos atributos, que reitero, lo que hicimos acá es una pequeña recorrida bastante aproximada, digamos, de lo que son los atributos, pero sí los vas a tener que leer y está una lectura bastante simple, te diría, el RT16, y ahí entramos un poquito más en detalle en estos atributos. Las restricciones son 3. Primero, el concepto de oportunidad. ¿Y eso qué tiene que ver? Si nosotros estamos diciendo que la contabilidad genera informes y los informes alguien lo va a usar para tomar decisiones, es obvio que esa información la debes tener en el momento que te sea necesario. ¿Qué es oportunidad? Es justamente tenerla disponible en el momento que la vas a utilizar. Cuando nosotros hablamos de generar la información, esta información, generarla tiene un costo. Salvo casos muy específicos, muy puntuales, la información general tiene un costo. Entonces, si tiene un costo, pero a su vez te genera un beneficio, hay que buscar un equilibrio entre el costo generado por producir esa información contra el beneficio que esa información genera. Entonces, en algunos casos vas a tener que encontrarte en esta situación de buscarle un equilibrio en esta posición. Y la otra última restricción es la impracticabilidad, que en algunos casos, por ahí, el hecho de aplicar o tener la obligación de aplicar algunas normas contables no permita o no la puedes aplicar por distintas razones, por razón del ente, por razón administrativa, por una razón de costo o lo que fuese. Entonces, en algunos casos puede no poderse realizar o no se puede practicar, digamos, parte de estos informes. Entonces, esto tiene como título en general atributos y restricciones, RT16, lo vamos a trabajar en el foro y en el próximo viernes vamos a recuperar un par de ideas ahí que las necesitamos tener más trabajaditas. Pero lo importante es que la leamos y la estudiemos con bastante detenimiento en la 16. Bien, y vamos a terminar esta unidad viendo algunos contratos. Con estos contratos terminamos la unidad número 2. La idea de los contratos es conocerlos, ver, son los contratos habituales que nosotros tenemos en la actividad comercial,
y sobre todo tomar la consecuencia contable, digamos, de estos contratos y no tanto la parte legal, porque eso lo vas a ver cuando veas algunos de los derechos. Cuando luego veas estos contratos en los derechos, ahí vas a perfeccionar la base jurídica, pero siempre lo tenés que vincular, lo tenés que traer hacia la contabilidad. El primer contratito que vamos a ver es el que llamamos el contrato de compra-venta, está previsto en el artículo 1123, y es el contrato que nosotros tenemos habitualmente cuando hacemos una compra, sea la que sea. Primera cuestión, estamos por ver contrato, y cuando uno habla de contrato, ¿qué es un contrato? Un acuerdo. No, Perfecto, es un Un acuerdo acuerdo entre entre partes. algo para negociar. Exactamente, es un acuerdo. ¿De qué? No importa de qué, pero es cuando hay dos partes y entre las partes se ponen de acuerdo por una determinada cuestión. Entonces tenés un montón de contratos, dependerá del tipo de operación que quieras hacer. En este caso, empezamos con el clásico contrato de compra-venta. Y el contrato de compra-venta, y bueno, hay una persona que tiene un bien para vender, otra persona que lo tiene al bien para comprar, entre ellos se ponen de acuerdo, está el precio, la persona entrega el bien, la otra persona entrega la plata, y en principio podría quedar cerrado ahí la operación, salvo que pueda quedar abierta en el caso de la garantía, que forma parte también del contrato. Entonces, cuando nosotros hablamos de contrato de compraventa, definido en el artículo 1123, es una parte se obliga a transferir la propiedad, o sea que sos el dueño de la cosa, o sea, si vos sos el tenedor pero no sos el dueño, obviamente no lo puedes vender porque no es tuyo, y la otra persona está obligada a pagar un precio. Bien, características de esto te lo nombro solamente porque son cuestiones, términos jurídicos que los vas a ver en un montón de derechos. Bilateral, ¿qué quiere decir bilateral? Que hay obligaciones para ambas partes. Si es bilateral, son dos. Unilateral es una. Trilateral son tres. En este caso, al ser un comprador y vendedor, el contrato es bilateral entre las dos personas. El segundo punto es importante, el concepto de oneroso. ¿Qué quiere decir oneroso? que ocasiona un gran gasto. Que ocasiona un gasto. Puede ser poco, no sé si gran, pero un gasto. ¿Qué sería lo contrario a oneroso? ¿Gratis? Gratuito, perfecto. O es gratis o es oneroso. Gratis no tenés que realizar ninguna contraprestación. Oneroso que tenés que realizar una contraprestación. Y es oneroso para las dos partes, porque si yo soy el dueño, entrego algo que ya no me queda en mi poder, y si yo soy el que tengo que pagar, entrego la plata que obviamente ya no lo voy a tener. Entonces es oneroso para ambas partes. En principio es conmutativo, no lo vamos a mantener este detalle, pero qué es conmutar? Conmutativo, conmutar. ¿A qué te suena la Intercambiable. expresión? ¿Cómo? A intercambiar. Exactamente. Conmutar se puede intercambiar o se puede cambiar. Acá abro un pequeño paréntesis, creo que ya lo comentamos en las clases anteriores. Al final de cada práctico, ustedes tienen lo que llamamos un glosario. Acordate que el glosario es clave para que vayas haciendo la descripción y búsqueda cuando corresponda de aquellos términos que no conozcas, sobre todo los términos técnicos. Todas las profesiones, y obviamente la nuestra no es una excepción, tiene terminología técnica específica que nosotros la necesitamos conocer. Esto quiere decir que vos, cada práctico que haga o cualquier material que vos consulte, necesariamente debes saber la palabra, el concepto a qué se refiere. Porque si no lo sabes, por ahí te va a aparecer la palabrita en un parcial, en un final, y no vas a saber qué contestar. Entonces, todo este concepto, toda esta base de la terminología técnica, la tenés que trabajar. Ahí cierro paréntesis. Bien, después el contrato es formal o no formal. No formal quiere decir informal. Recién hablamos de formal. ¿Qué quiere decir formal? Dame una idea de cuando hablamos de qué es formal. ¿Qué quiere decir? ¿A qué ¿Tiene asocias un esta expresión? respaldo? Casi, está vinculado, está vinculado. Que sabe cómo llevarlo, con cuál. Sí, ¿sabes ¿Tiene cómo? indicaciones?
Me falta algo Formal más. Me quiere falta... decir que tiene una estructura. Dentro de la ley. Limitaciones. Ordenado. Bien, bien, bien. Hasta ahí nos vamos acercando. Cuando vos hablas de formal, acuérdate, está vinculado a la palabra formas, de la forma que debe ser hecho. Cuando vos hablas de formal, es algo que está estructurado cómo lo tenés que hacer. Está descrito cómo lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer de esa forma, si no, no tiene valor. Entonces, la expresión formal en la parte nuestra, que es la parte contable, y sobre todo cuando hablamos de documentación y hablamos de respaldo, dice que el contrato de compraventa es formal en el caso de los bienes inmuebles. ¿Qué dice informal? Que vos, para hacer una operación de compra-venta de inmueble, sí o sí lo tenés que hacer bajo una determinada forma. Y la forma es a través de un escribano público y a través de una escritura pública. Es la única forma que te podés hacer una compra-venta de inmueble. ¿Alguien ha escuchado en la casa o ha tenido oportunidad de participar o sabe esto de comprar una casa, un terreno, cómo se hace? Con medio de los contratos, de los papeles, de la casa. Hay un contrato, perfecto. En realidad, el contrato de compraventa es eso. Alguien que compra y alguien que vende, vos sos el dueño. Se hace mediante escrituras. Perfecto, se hace una escritura. La escritura es un documento que solamente lo haces en un escribano. Y el escribano es el que tiene que verificar todos los recaudos formales de esa operación, ver de quién es el inmueble, si está inscrito en el registro de inmuebles, si ese inmueble tiene alguna hipoteca o alguna restricción para el uso o no. Si el dueño dice que el dueño del inmueble es Juancito, el que está haciendo la operación realmente es Juancito y presenta su DNI a nombre de Juancito, todos, y después eso se tiene que sellar, se tiene que inscribir, tiene un montón de formalidades y eso es a lo que se refieren los bienes inmuebles. En cambio, en los demás casos no es formal. Vos vas y compras un paquete de galleta en cualquier kiosco. ¿Es un contrato de compra-venta? Por supuesto. Claro que es un contrato de compra-venta. Vos recibiste el paquete de galletas y entregaste tu plata. ¿Es un contrato? Sí. ¿Está dentro de este concepto? Sí. ¿Cumplió de alguna forma? No, nada. Ni siquiera te entregan el comprobante. A veces que te lo entregan, a veces que a veces vos tampoco lo pedís. ¿Está bien? Entonces, pero la operación queda cerrada. Queda perfectamente cerrada. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es el aspecto formal y lo que es no formal. Y por último, el contrato de compraventa es nominado. Nominado viene de nombre, en donde el contrato específicamente está contemplado en el Código Civil y Comercial. Bien, eso es todo lo que en principio necesitaríamos saber del contrato de compraventa. Después está otro contrato que llamamos de cuenta corriente. Te muestro un grafiquito para darte el ejemplito. Este es un contrato de cuenta corriente. Ustedes ven, acá yo tengo dos cuadritos. Acá tengo dos personas, Juan y Luis. Entre ellos realizan intercambios, realizan operaciones. Y acá te estoy mostrando cosas que todavía no lo hemos visto, el debe, el haber, el saldo, la cuenta, son conceptos estrictamente contables que lo vemos en la unidad 4 que sigue, pero a modo de adelanto y a modo de síntesis para ver qué es una cuenta corriente, es cuando dos personas realizan operaciones entre sí y ambas personas pueden asumir el carácter de deudor o acreedor de la otra. Es decir, interactúan entre ellos, supongamos entregándose distintos bienes, y en algún momento necesitan saber quién le debe a quién. Entonces la cuenta corriente es ese vínculo que vos tienes entre operaciones entre dos personas, en donde ellas realizan intercambio y en algún momento hacen un corte para saber quién le está debiendo a quién. Qué sé yo, supongamos que yo tenga una panadería y hago un contrato de cuenta corriente con el proveedor que a mí me vende la harina. Yo le compro a una persona harina. Y esa persona a quien yo le compro harina, a su vez, me viene y me retira pan y él lo vende por cuenta de él. O sea, él me da a mi harina, yo a él le doy pan. Entonces, nosotros vamos llevando esta entrega entre los dos y llega a fin de mes, supongamos, che, bueno, Juan o Luis, yo te entregué tantas bolsas de harina, vos me entregaste tantos kilos de pan, a ver, yo te debo a vos o vos me debes a mí. Hacemos el cruce de las cuentas y eso determina quién le debe a quién.
Es decir, que esto es un movimiento de cuenta corriente en el intercambio entre esas personas. Otro contrato, que eso también ustedes lo deben conocer, es lo que llamamos contrato de alquiler o contrato de locación. ¿Qué me pueden decir de esto? Cuando, supongamos, vos vas y alquilas un departamento, digamos, tenés el contrato de que tenés que cumplir con todo supongamos, pagar esto, la luz y eso. Perfecto. Entonces, cuando Profe, nosotros hablamos sería, de un contrato del... Sí, sí, te escucho. profe, puede ser que sea un derecho que tiene sobre el inmueble cuando Bien, vos lo derecho. alquilás, ¿no? Ajá, un derecho a qué? A usarlo al inmueble, correcto. Sí. Primer punto, cuando nosotros hablamos de locación o alquiler, También el contrato de contrato de... No te escuché la última partecita. Contrato la duración en que va a alquilar la duración. El bien. es claro la duración. Bien, ¿De primera cuánto cuestión. tiempo va a alquilar? Perfecto. Primera cuestión. Cuando nosotros hablamos de contrato de alquiler, ¿alquiler qué tipo de bienes? Yo puedo alquilar bienes muebles o puedo alquilar bienes inmuebles, ¿correcto? En ambos casos estamos hablando de un contrato de locación o alquiler. Entonces, cuando vos tenés la locación, es una persona que es el titular, el dueño, el propietario de un bien, ya sea mueble o inmueble, y otra persona que paga por usar ese bien. ¿Correcto? Profe, sería Hasta ahí, como tenencia y posesión. exactamente. El dueño del local es el que tiene la posesión del local o del bien que yo alquile. En cambio, el inquilino lo que tiene es la tenencia. Usa un bien que no es de su propiedad y paga para usarlo. Como dice acá, igual que el anterior, son bilateral, oneroso y conmutativo. ¿Y qué es lo que se establece en el contrato de locación? Primero, la descripción del bien sujeto al contrato. El precio por el cual se pacta la locación, y cuando decimos precio es el precio durante la vida del contrato. En algunos casos los contratos yo los puedo realizar en los plazos que las partes estén de acuerdo, cuando son bienes muebles, y cuando son bienes inmuebles, eso ya tenés que ir a la ley, y hoy la ley está estableciendo que los contratos de alquiler de inmuebles son por 3 años. Ahí se pacta el precio, se pacta cómo ese precio se va a ir ajustando en función a el ajuste inflacionario que pueda tener o no. Y obviamente el paso de duración. Hay un montón de aspectos, digamos, que ya nos metemos en la parte jurídica con respecto a las características que tiene el contrato. ¿Nosotros qué nos interesa saber? Y la parte contable. Y en la parte contable, eso lo vas a ver en Contabilidad 1, ahí vas a ver cómo se hace la registración contable del dueño y cómo hacer la registración contable el inquilino, el que está utilizando ese inmueble, pagando por usar ese inmueble. Entonces, eso es un contrato de locación o un contrato de alquiler. ¿Perfecto? Eso es lo que ya hemos visto. Acá hay otro tipo de contrato y en este tipo de contrato a nosotros ya nos toca bastante más de cerca. Se llaman contrato de servicios y contrato de obra, artículo 251. ¿Y a qué se refiere? Cuando vos contratas un servicio o una obra, es una persona que va a realizar en la obra o va a realizar un servicio a la persona que se llama el comitente, que es quien encarga el trabajo, y normalmente es a través de un pago. El día de mañana, cuando ustedes sean contadores o licenciados, van a venir los clientes a contratarte. ¿Qué te van a contratar a vos? ¿Qué contrato vas a hacer vos con ellos? ¿Un contrato de servicio o un contrato de obra? Un contrato de servicio. De servicio. ¿Por qué? Porque vos vas a prestar tu servicio como asesor contable, impositivo, laboral, administrativo, de gestión, etcétera, etcétera, financiero, etcétera. Entonces, vos tenés un contrato de servicio. Esa persona, tu cliente, para vos es tu comitente, que es quien te va a encargar a vos un determinado servicio, por el cual vas a pactar un precio. En cambio, la obra es un contratista al cual nosotros le encargamos la realización de una determinada obra. Y en esos casos que estamos teniendo,
un contrato. Nos pusimos de acuerdo en la prestación de un servicio o la realización de una determinada obra al cabo de un precio y en un tiempo X y determinado. Eso es lo que se llama contrato de servicio y obra, y el comitente es quien encarga, quien necesita ese servicio o esa obra. Y por último, vamos a ver 3 tipos de contratos que solamente lo comentamos como para tener idea, porque después en la contabilidad que sigue y en las que siguen también, te van a aparecer operaciones vinculadas a estos contratos y por supuesto debemos saber por lo menos mínimamente de qué se tratan y cómo la contabilidad los recepta. Por supuesto que no es área de esta materia ver los aspectos jurídicos, los aspectos legales de estos contratos, que eso sí lo vas a ver quizás en otro de los derechos, y son contratos que tienen bastante uso, digamos, en la actividad civil o comercial que encontramos o que podemos tener contacto por nuestra actividad. Primero, el contrato de consignación. ¿Alguien sabe qué es una consignación? Yo no. ¿Quién quiere Acordar hablar de algo la entre palabra ambas consignación? partes. ¿Cómo, perdón? Acordar algo entre ambas partes. Sí, sí, claro. El hecho de que tengas un contrato, seguro que es un acuerdo entre las partes, pero consignación, ¿han visto esta palabra en algún lado, la palabra consignación? No. Yo no, profe. ¿Nunca? ¿Ningún cartel que hayan pasado por la calle han visto la palabra consignación? Es medio raro, no es muy frecuente, pero sí hay. Que haya leído, no. No. Profe, ¿sería Después, como cantidad de darle algún dinero? o sea, hay un tema de plata de por medio, pero me falta, ¿qué es este contrato? ¿En qué consiste? ¿Qué es? En conseguir algo. Internet Mm, dice que traspase de la posesión. Bien, vamos a... ¿alguien más tiene alguna idea, algún comentario? Profe, cuando dan mercadería en consignación, ¿Y eso qué quiere decir? que Eso sí, ¿qué quiere decir ¿Un eso? respeto? contrato que Ah, después ah. acordan ¿Se lo va a pagar? pagar. Bien, bien. Consignación, profe, no es cuando, por ejemplo, alguien viene y me da una regla y ese acto sería como consignación Casi, legal, casi. Me está faltando ahí como un donar. pequeño detalle para cerrar la idea. Estamos cerquita, pero me falta un pequeño detalle de cierre. Es como que te En presta fin, algo, pero te obliga a devolverlo después. Algo de eso hay, algo de eso hay. A un modo fin de sería. curios, ¿cómo, perdón? Un fin, profe. O sea, obviamente ambas partes, cuando vos realizas un contrato de consignación, ambas partes tienen un objetivo o un fin. Fíjate, a modo de comentario, cuando por ahí pases en alguna agencia de autos que vendan autos usados, fíjate los títulos de los carteles. En alguna de esas Concesionario. va a aparecer, quizás no en la concesionaria, pero quizás sí en concesionarias puede ser, pero en otros negocios donde tengo ventas de autos usados. Y ahí vas a ver aparecer esta palabra. Consignación. Ahí vas a ver Profe, aparecer la palabra. Sí. puede Sí. ¿no será que es como que yo permito que otra persona venda mis bienes, digamos? Ahí estamos más cerca. Ahora ya me gustó más. Profe, Cuando nosotros puede ser hablamos... que cuando Sí, agarras, vendés, digamos, y después del tiempo en que vos ya conseguís la plata para vender, le pagas a la persona que compraste el bien. más o menos. Ahí estamos. Una venta de bienes. Ahí nos Profe, acercamos. como que yo contrato a una persona para que me venda el terreno y esa persona lo vende un poco más caro y se queda o sea, me da esa parte que el precio que yo le puse y él se agarra el precio que le agregó, que no. Algo así puede ser. Puede ser. A ver,
a ver si nos Profe, queda claro. como Sí, cuando venden una casa a través de una inmobiliaria, ¿podría ser? podría ser. Cuando nosotros estamos hablando de un contrato de consignación, es cuando yo tengo un bien de mi propiedad, que puede ser bien mueble o inmueble, y en vez de venderlo yo, se lo dejo a otra persona para que lo venda por cuenta mía y después que esa persona haga la venta, me hace la rendición a mí. Es decir, yo dejo, supongamos el tema del ejemplo que te doy de auto usado. Yo tengo un auto usado y voy a una empresa que se dedica a la compra y venta de autos usados, ¿sí? Es muy probable que esa empresa que se dedica a venta de autos usados, no, es muy probable, no los compra, sino se llenaría de vehículos y aparte no sé si tendría la plata para comprarlos a todos. Entonces, ¿qué hace? Le dice, bueno, mira, déjame el auto que es tuyo y yo te lo voy a ofrecer por cuenta tuya. ¿Correcto? En cuanto, bueno, el importe lo pacta. Y la persona, la concesionaria, una vez que hace la venta de ese vehículo que se lo han dejado en consignación, me llama a mí, que soy el dueño, che, ya te vendí el auto, acá tengo la plata y te la entrego. Entonces, el contrato de consignación consiste en entregar un bien, mueble o inmueble, para que lo venda otra persona. Y esa persona, por esa Profe, operación, luego me la rinde y me entrega lo que yo he pactado. profe, un caso de ejemplo sería, por ejemplo, las empresas que se encargan de hacer publicidad a los hoteles o por ejemplo, a los alquileres. Pero hacer publicidad, acuérdate, acá cuando estamos hablando es venta de cosa mueble. Y en el caso de publicidad estamos hablando de un servicio. ¿Correcto? Profe, Ahí no sé si ahí no entraría dentro del concepto. Consignación tiene que tener un bien. O sea, se lo encargas a otra persona. Eh, bueno, ustedes no sé si el año pasado, lo que han terminado su secundario, es probable que han sido un año particular y no han hecho quizás algunas actividades que suelen hacer los chicos que están en el secundario para juntar fondos para la famosa gira. Una de las tantas cosas que suelen hacer es alguna reunión, un baile, lo que fuese, y para eso vendés bebida con él. Entonces, una cosa es que vos compres la bebida y luego la vendas, por supuesto con una diferencia, pero aquello que no vendés te lo vas a quedar vos. Otra alternativa que sí se hace es pedirle a esas bebidas en consignación a una empresa o a algún negocio. ¿Qué quiere decir? Mandame 10 paquetes para la fiesta y después yo te doy la plata de los que vendan y de los que no te vendan te los devuelvo. Entonces yo no los compré, no es un contrato de compra-venta. Es un contrato de consignación porque yo recibí los bienes, los voy a vender y luego tengo que pagar eso que vendí y devolver, si es que hubiera quedado, eso que no pude vender. Entonces, el contrato de compra-venta, perdón, el contrato de consignación es la entrega de bienes en consignación para que los vendan por cuenta del dueño, por supuesto, al cambio de un precio o de una comisión. ¿Correcto? Eso es en síntesis el tema de consignación. Punto importante, punto importante. Si yo recibo bienes para que yo los venda en consignación, ¿esos bienes son de mi activo? No. Si es de otra persona, claramente no, no son de mi No, activo. ¿por qué no? Perfecto, ¿por qué no? porque en sí Sí, le porque pertenece a otra persona que no sos vos. Exacto, Porque no estamos son vendiendo míos, para ellos, digamos. son de otra persona, exacto, no son yo míos. solo En soy esclavo de la consecuencia, mujer. esos bienes que yo los recibo en consignación no son mis activos. Ahora, el caso sería al revés. Cuando yo envíe a otra persona o a otra empresa o a otra organización esos bienes míos para que ellos me los vendan en consignación. ¿Esos bienes son activos para mí? Sí, 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 profe. profe, Sí, en ese son. caso sí, porque Supuesto. son Totalmente bienes son de míos su que yo le propiedad. doy para venderle. Correcto, perfecto. Por supuesto que son míos, solamente que se los entregué a otra persona. O sea que cuando nosotros hablamos del concepto de consignación, y a eso lo vamos a ver cuando veamos el tema cuentas, y a eso lo vamos a ver en la otra contabilidad, una cosa es que yo tenga bienes en consignación y se los entrego a otra persona para que los venda, y otra cosa es que yo envíe bienes míos para
que otro los venda. Entonces, una cosa son bienes recibidos y otra cosa son bienes enviados, en ambos casos en consignación. Bien, el contrato de comodato es otro contrato también que es bastante frecuente en cualquier actividad comercial, sobre todo, en donde una parte le entrega a otra para que esa persona utilice ese bien, pero en forma gratuita. Y una vez que se vence el contrato, tiene que devolver ese bien. ¿Esto dónde lo vas a encontrar? Eso lo encontrás prácticamente en cualquier negocio, en cualquier kiosco, despensa, drugstore y demás, en donde vos entras y ves una heladera, y la heladera dirá Coca-Cola, dirá Cosalta, dirá de alguna cerveza, y esas heladeras normalmente el kiosco, la despensa o el almacén no los compra. ¿Qué es lo que hace? El proveedor le deja esa heladera para que ahí exhiba y lo tenga para vender sus productos. Entonces, esos bienes recibidos los recibimos con un contrato de comodato. Lo recibo yo, lo tengo en mi negocio, lo tengo para almacenar y vender esos bienes por cuenta del proveedor. Pero esa heladera no es mía. Cuando se vence el contrato, la tengo que devolver. Si yo tengo en ese negocio una heladera recibida en comodato, ¿esa heladera recibida en comodato forma parte de mi activo? No. No, porque no es mía. Sí, la diferencia entre el contrato de consignación y el comodato, que en el comodato me la dan para que yo la use y no estoy Gratuitamente. pagando por ello. La uso, pero no lo hago por ello. ¿Correcto? O sea, el Bien, y tema por último, principal de un contrato de consignación es que vos das un bien, por así decirlo, sí, y esa persona, ese tercero, al venderla, crea un beneficio tanto para vos como para él. exacto. O sea, me lo vende por mí, a mí me soluciona un problema porque me lo vende por cuenta mía y esa persona gana por esa actividad, ¿correcto? El contrato de consignación se da en algunas situaciones por algunos tipos de bienes, sobre todo lo vendo, pero te lo dejo para que vos lo vendas y el día que lo vendas me llamas a mí, me hace la rendición, lo que hubieras gastado, lo que fuese, y solucionamos el tema. Y el último contrato que vamos a tocar acá es el contrato de leasing. El leasing es un contrato en donde yo estoy pagando por el alquiler de un bien, pero tengo la opción de comprarlo al bien cuando el contrato finalice. O sea que es un contrato de alquiler con una opción de compra al final. Este contrato lo comentamos porque es un contrato frecuente, pero eso ya lo vas a ver recién en la contabilidad 2 o en la contabilidad 3. O sea que nosotros en esta contabilidad no lo vemos. Lo único que necesitamos saber es un contrato en donde vos pagás por el alquiler de un bien y tenés, al momento de pagar ese alquiler, tenés la opción de comprarlo ese bien al finalizar el contrato. ¿Ok? Un ejemplo, profe. Y eso se Profe, puede dar, por ejemplo, ¿esos serían los que yo alquilan puedo en departamento? alquilar fotocopiadoras. Las máquinas fotocopiadoras son caras, sobre todo si yo tengo ese tipo de negocio. Entonces me dice el proveedor, bueno, mira, si yo te la alquilo 1.000 pesos, pero si vos me pagas en vez de 1.000, me pagas 1.800, al final del contrato de alquiler, la máquina es tuya. Entonces yo estoy pagando el mismo contrato por el uso de la máquina y estoy pagando a su vez por el derecho a comprarla al final del periodo. ¿Sí? De eso, el contrato de leasing vos podés hacer contrato de leasing de los que vos quieras, pero la idea es esa, pagar el alquiler y tener derecho a comprar ese bien al final. También he visto contratos de leasing en el caso de camionetas y de algunos vehículos, pero en general cualquier operación que tenga esta idea de alquilar y con opción a compra es lo que llamamos el leasing. Bien, ¿estamos? Ok, Muy con claro. esto terminamos la unidad número 2. Ahora quiero pasar a la 3 que ya veníamos hablando. Nosotros en la unidad, me voy de acá, a ver, me espero un minutito. ¿Dónde vamos? Aquí andamos. Voy a salir de acá y voy a pasar a otra. ¿Cómo vamos? ¿Vamos hasta ahí? A ver, veo que hay mensajes en el chat, pero recuerden que como estoy allá, no lo veo. Bien.
Voy a pasar a esto otro. ¿Se ve el grafiquito? ¿Se ve el gráfico? Sí, profe. Bien. Ahí estamos. Nosotros ya un poco habíamos hablado de lo que era activo pasivo, vimos la parte de la RT16, la parte conceptual de activo, vimos que el concepto que hoy nosotros manejamos de activo es mucho más que simplemente bienes y derechos, sino la capacidad que tienen esos bienes o esos derechos de generar un flujo positivo de fondos al ente por un hecho ocurrido, un hecho generado. Vimos analíticamente lo que llamamos la ecuación patrimonial básica y gráficamente. Si ustedes ven gráficamente, hay una ecuación, o sea, acá tenés un signo igual. La parte izquierda es exactamente igual a la parte derecha. Supongamos que el activo en la parte izquierda es 100. Supongamos que el pasivo en la parte derecha es 30. ¿Cuánto es mi patrimonio neto? El 70%. 70. Perfecto. ¿Qué pasa si el activo es 100 y el pasivo es 0? ¿Cuánto Entonces es mi mi patrimonio neto? patrimonio neto es 100. Es 100. ¿Qué pasa si mi activo es 100 y mi pasivo es 120? Y aún ¿Cuánto es tengo patrimonio neto? obligaciones de 100%. A ver, reitero la pregunta. No, Si mi activo es 100 y mi pasivo es 120, ¿cuánto es mi patrimonio neto? Ah, 20%, perdón. Un patrimonio negativo de 20. Menos 20. Menos 20. Menos 20. Perfecto. Menos 20. ¿Quiere decir que el patrimonio neto de un ente puede ser negativo? Sí. Sí, sí puede. Ajá. ¿Qué quiere decir? ¿Y eso qué quiere decir? No tiene ganancias. Que tiene pérdida. Tiene deuda. No es Son viable. mayores las deudas que los bienes y derechos. Ahora sí. Quiere decir que si estás en esa situación, que por supuesto estás en el horno, quiere decir que todos los activos que tenés no te alcanzan para pagar la deuda. ¿Ok? En ese caso, tu patrimonio neto es negativo. Voy a volver un poquito para atrás. Nosotros hablamos de activo, hablamos de pasivo, y me quedaba hablar sobre una cuestión más, que es esta que está acá. El patrimonio neto, que es lo que estamos comentando recién, que lo sacamos por diferencia. Si nosotros hablamos de activo, bueno, dijimos, activos son los bienes que pueden ser tangibles o intangibles. Los derechos que tenemos son nuestros activos. El pasivo son todas las personas humanas o jurídicas a quienes nosotros le estamos debiendo, tenemos deudas. Pero el patrimonio neto, en la realidad, no existe, no hay. Yo tengo un escritorio, tengo la camioneta, tengo el local de venta, tengo la finca, tengo alambrado de la finca, tengo animales, o tengo una fábrica, tengo una maquinaria. Son bienes corpóreos, bienes tangibles, que los puedo ver sin ningún problema y no tengo duda que es un activo. Si tengo una franquicia, una marca que yo la utilizo y esa marca a mí me genera ingreso, no tengo ninguna duda que eso es un activo. Si tengo las personas para cobrarle por las ventas que yo le hice, ese derecho que yo tengo a que esa persona me venga y yo le pueda cobrar, todos son activos. Perfecto. Ahí tenés, digamos, el concepto. ¿Qué es un pasivo? Y la lista, esas caras fieras de todas las personas a quienes le tengo que pagar, o al banco porque le pedí un préstamo, o al Estado porque le tengo que pagar los impuestos, o a los proveedores porque le compré y todavía no le pagué, son todas esas personas humanas o jurídicas. Pero el patrimonio neto no existe, no hay. No hay, no lo ves, no sé qué es. Patrimonio neto es un concepto. El patrimonio neto es simplemente una diferencia entre activo y pasivo. Y este patrimonio neto tiene dos componentes principales. Uno, el capital. Y cuando hablamos de capital, nos referimos al capital jurídico, al capital en donde los dueños
él o los dueños de la empresa colocan a los efectos de empezar a trabajar. Perfecto. Y la idea que cuando nosotros habilitamos fundamentalmente una empresa es que ese patrimonio inicial se empiece a movilizar y genere resultados que esperamos que puedan ser positivos, pero sabemos que por el riesgo empresario pueden ser negativos. Entonces, ese capital que yo lo constituyo al iniciar, digamos, la empresa y al empezarse a mover, empezar a generar operaciones el ente, me puede generar resultados y que son los resultados que llamamos acumulados, que son los que voy generando a través de la vida del ente. Y reitero, es esperable que sean positivos. Entonces, el patrimonio tiene dos componentes, el capital y los resultados acumulados. En el ejemplo que vimos recién, si mi activo es 100 y mi pasivo es 120, quiere decir que mi patrimonio neto es menos 20, 20 negativo. Y si estoy diciendo en este gráfico que el patrimonio está compuesto por capital más resultados acumulados, sabiendo que este patrimonio en este ejemplo es negativo, de estos dos componentes que forman parte del patrimonio neto, el capital o los resultados acumulados, ¿los dos pueden ser negativos? El capital, profe. ¿Los dos pueden ser negativos? No. El capital nunca es negativo. El capital nunca es negativo. ¿Por qué? Porque eso refleja el capital jurídico, que es el aporte que hacen los dueños que van a iniciar la sociedad. ¿Correcto? El capital nunca puede ser negativo. El patrimonio neto sí puede ser. Cerrando la idea. Si nosotros, en el ejemplo que planteamos recién, dice, bueno, patrimonio neto, menos 20. Y bueno, para que te dé menos 20, sabiendo que el capital sí o sí es negativo, por supuesto que la diferencia negativa está en este otro lado. Supongamos que el patrimonio sea menos 20, ¿correcto? Si el patrimonio es menos 20 y el capital es 100 pesos positivo, ¿cuántos son los resultados acumulados? 120 negativo. Ahora sí, menos 120. Entonces, ¿el patrimonio neto puede ser negativo? Sí. ¿El capital puede ser negativo? Nunca. Porque es el capital jurídico que siempre es positivo. Los resultados acumulados, y eso sí, pueden ser negativos o positivos. ¿A qué llamamos resultados acumulados? Los resultados acumulados son los resultados de todos los años anteriores y el resultado del último año o del periodo que estás analizando. O sea, esa acumulación de resultados es lo que viene a formar parte de este segundo componente del patrimonio neto. O sea que, en definitiva, si nosotros tuviéramos que hacer la descripción del patrimonio neto, ¿qué ponemos? El capital, que es el económico, nunca puede ser negativo. Los resultados de los ejercicios anteriores, que pueden ser positivos o negativos, y el resultado del último periodo analizado, que obviamente puede ser negativo o positivo. ¿Estamos de acuerdo con esta idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿Esta es la unidad 3? Sí, sí, en esto estamos en la 3. Ahora acá tengo más el título porque ahí dice 4, no, es la 3. Ya que te has enojado, lo corrijo, así de una. Ahora dice 3. ¿Está bien o no? Gracias, profe. Bien ahí, estamos en la 3. Eso nos lleva a lo que llamamos el álgebra contable y es lo que vos estás trabajando en los prácticos. Y eso nos lleva a analizar las variaciones patrimoniales. Punto 1. Cuando nosotros decimos variaciones patrimoniales, ¿a qué nos referimos? A las variaciones de dos componentes. Y te lo pongo acá. Si puedo. Ahí está. ¿Cuáles son esos componentes que pueden variar? El activo, Y esos componentes, Activo y pasivo. el activo y pasivo. Perfecto. Esos son los componentes que pueden variar, el activo o el pasivo. Esas variaciones patrimoniales las podemos distinguir en variaciones individuales, es decir, un solo elemento, ya sea el activo, ya sea el pasivo,
O luego las variaciones simultáneas en activo y pasivo, es decir, se modifica, ahí tenemos dos movimientos, o dos de activo, o dos de pasivo, o una de activo y una de pasivo. Al ser simultánea quiere decir que tenemos dos, y esas dos pueden ser del mismo importe, o sea, igual, o de distinto importe. Cuando decimos de distinto importe, acá estamos hablando de mayor o menor, que no sé si lo tengo en... Estamos hablando de mayor o menor. Ahí tengo el simbolito. Profe, esto que estamos viendo ahora ya es de la unidad 4. No, 3. Estamos viendo la 3. Nosotros, ¿qué fuimos viendo? Vimos la 1, terminamos la 2, pero cuando fuimos viendo la 1 y la 2, ya entramos a hablar de patrimonio. Empezamos a hablar de patrimonio, de bienes, derechos a cobrar y deudas, vimos el activo y pasivo RT16, vimos los grupos, todo esto que estamos hablando de patrimonio es unidad 3. Y esto que estamos viendo ahora, álgebra contable, variaciones patrimoniales, unidad 3. Y la semana que viene, ¿qué vamos a seguir viendo? Unidad 3. ¿Correcto? Que es lo que están viendo ustedes en los prácticos. Entonces, esto es un poco la síntesis de las variaciones que vamos a encontrar. Por supuesto, estamos hablando de variaciones de activos y pasivos. Entonces, lo primero que vamos a analizar son las individuales, es decir, las variaciones del activo y pasivo solamente. Luego, cuando analicemos la simultánea, ya vamos a ver ahí que al hacer, por más que sean simultáneas y por más que sean de a dos, al hacer el álgebra, cuando hablamos de álgebra contable, es simplemente sumar y restar, vamos a volver a caer en las individuales. Entonces, hacemos lo siguiente. A ver. Bien, ¿qué tengo acá? Esto es una ecuación. ¿Estamos de acuerdo con esa ecuación? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Cuál es la primera variación que vamos a analizar? Aquí la vemos. La primera que vamos a analizar es, acá está, aumento de activo. ¿Sí? ¿Por qué es individual? Porque solamente vamos a analizar activo y el movimiento es aumento. Cuando nosotros llamamos variación individual, quiere decir que vos moves un elemento, pero el otro elemento mantiene constante. Por eso acá decimos que aumentamos activo, pero el pasivo lo vamos a mantener constante. ¿Y qué busco? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea de esto? Es ver cómo yo voy modificando un elemento patrimonial, manteniendo el otro constante, y que quiero ver qué pasa acá. ¿Qué sucede acá? Eso es lo que quiero ver. Entonces nos planteamos, aumento de activo, perfecto, aumentemos. Ahí está. Ahí aumentó. Si nosotros aumentamos, ya no son los gráficos iguales. O sea, ya no estás en ecuación. Estás en inecuación. Son desiguales. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que yo quiero hacer es volver a estar en equilibrio, volver a estar en ecuación, volver a que estos dos gráficos sean iguales. Y la pregunta es, si vos aumentaste el activo, sector izquierdo, y yo sé que el pasivo no lo podés tocar porque hasta acá la restricción, ¿cuál es la única forma que te queda para que vuelvas a estar en equilibrio? Disminuir activo. Aumentar el patrimonio neto. Aumenta el ver, patrimonio. Aumenta el patrimonio neto. Bien, entonces, fíjate el movimiento que hicimos. Aumente activo, acá está. Pasé de este verde oscuro y le agrego este pedacito. Obviamente, los gráficos no son iguales, por eso está el signo de desigual. Bien. Este pasivo lo voy a mantener constante porque esa es la condición. Uno se mueve y el otro queda fijo. Y si yo quiero volver a que los dos cuadritos sean iguales para estar en equilibrio, la única opción que tengo, ¿cuál me dijeron que era? Aumentar el patrimonio neto. Aumento de patrimonio neto. Fíjate. Pasivo está igualito y lo mismo que puse en activo se lo agrego al patrimonio neto. Y ahora vuelvo a estar en ecuación. Vuelvo a estar en equilibrio.
¿Qué me dice entonces esta variación patrimonial? Y dice, mira, si tu activo aumenta, manteniendo tu pasivo constante, la única posibilidad que tienes para estar en ecuación, en equilibrio, es que el patrimonio neto aumente en la misma cantidad. Esto que estamos diciendo es, ¿cuál es la causa? Activo que aumenta. ¿Cuál es el efecto? Patrimonio neto que aumenta. Dicho de otra forma, si activo aumenta, pasivo constante, patrimonio neto aumenta. ¿Eso es bueno o es malo para la empresa o para la organización? ¿Es favorable o desfavorable? Favorable. Es favorable, es bueno. ¿Por qué? Porque si vos tenés más patrimonio neto, siempre asocialo a patrimonio neto al concepto de riqueza. Si tenés más patrimonio neto, tu riqueza es mayor. ¿Estamos? Bien. Vamos al revés. Estoy en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora no voy a aumentar el activo. Ahora lo vamos a hacer disminuir. Bien, vamos. Ahí te saqué el activo. Y si sacaste, obviamente los gráficos no son iguales. Y estoy sabiendo que el pasivo se mantiene constante. Disminuir el patrimonio. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que tenés acá? ¿Cuál es la única? Disminuir el patrimonio neto. Disminución de patrimonio neto. Perfecto. Entonces, a eso que le sacaste de activo, ¡plup!, le sacás y volvés a estar en equilibrio. Entonces, ¿cuál es la causa? Activo que disminuye. ¿Cuál es el efecto? Patrimonio neto que disminuye. Entonces, Desfavorable. esto es desfavorable porque tenés menos patrimonio neto, porque tu riqueza es menor. En síntesis, cuando tenés movimientos de activos, tenés una relación directa con el movimiento. ¿Qué quiere decir relación directa? Si activo aumenta, patrimonio neto aumenta. Si activo disminuye, patrimonio neto disminuye. Los dos aumentan y los dos disminuyen. Eso es directo. Bien, ahora vamos al otro. Ahora vamos a trabajar con pasivo. Fíjate que a pasivo lo vamos a modificar, pero activo se mantiene constante, ¿sí? Recordemos que estamos analizando las variaciones individuales. Pasivo disminuye. Bueno, le pegamos un cortecito al pasivo. ¡Pac! Le saqué pasivo. Y si le sacaste pasivo, ya no son iguales los gráficos. ¿Está bien? Activo está igual. Acuérdate que si estás tocando pasivo, activo se mantiene constante. ¿Y cuál es la única opción que tenés para que vuelvas a estar igual? Aumentar el patrimonio neto. Perfecto. Aumentar el patrimonio neto. Y ahí volvés a estar en equilibrio. Entonces, ¿cuál es la causa de esta variación? Pasivo que disminuye. Causa pasivo que disminuye. Para. Causa pasivo que disminuye. ¿Cuál es la variación patrimonial? Pasivo que disminuye. ¿Cuál es el efecto? Favorable. Neto, Desfavorable. aumenta. Favorable. ¿Y por qué favorable? Porque aumenta el patrimonio neto. Que aumenta el patrimonio neto. Perfecto. Vamos al revés. Vamos al revés. Estamos en equilibrio. Estamos en ecuación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sigo con pasivo. Acuérdate que activo lo mantenemos constante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aumentamos el pasivo. ¿Quedan igual? No. Y si el activo no lo podés tocar, lo tenemos constante, ¿cuál es tu única posibilidad? Disminuye el patrimonio Patrimonio. Perfecto. Distribuye el patrimonio neto. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Favorable? Malo. Malo, desfavorable. Desfavorable.
Y fíjate que tiene lógica. ¿Por qué es desfavorable? Porque si aumenta tu pasivo, ¿qué quiere decir? Que tenés más deuda. Y si tenés más deuda, tenés menos riqueza. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? ¿Tiene razonabilidad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de las variaciones del pasivo, acá la variación ya no es directa, es inversa. ¿Por qué? Si uno sube, el otro baja. Si uno baja, el otro sube. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la variación es, si el pasivo aumenta, tu patrimonio neto disminuye. Si tu pasivo disminuye, tu patrimonio neto aumenta. Bien. Todo lo que estamos haciendo es simple álgebra. ¿Qué quiere decir simple álgebra? Simplemente estamos haciendo suma y resta. Suma y resta. Ahí está. Vamos a números, vamos a números. Hagamos un calculito. Simple, bien simple. Estamos en la ecuación, ¿correcto? Estamos. Supongamos que tengamos un aumento de activo de 80. ¿Cómo me queda la ecuación? ¿Activo? ¿Cuánto va a ser ahora? 280. ¿Pasivo? 50. Igual. Mantiene igual. Perfecto. ¿Patrimonio neto? 230. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Activo aumentó? Sí. ¿Y patrimonio neto? También. Entonces, cuando la causa es un activo que aumenta, recordemos que pasivo es constante, el patrimonio neto aumenta y el efecto es favorable. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, profe. Vamos. Decime acá qué queda. 160. Bien, disminuye el activo, o sea, de 200, disminuye 40, te queda 160. ¿Qué pasa con el pasivo? Queda igual. 50. Bien. ¿El neto? 110. 110. Perfecto. Entonces, fíjate que acá, ¿cuál es la causa? El activo que disminuye implica que el patrimonio neto disminuye, el efecto es desfavorable. Entonces, la relación entre el movimiento de activo es directa con el patrimonio neto. Activo aumenta, el neto aumenta. Activo disminuye, el neto disminuye. Acuérdate que pasivo mantenemos constante porque estamos haciendo la variación individual. Vamos acá. Decime qué me queda. 240 del activo. ¿Activo? 200 activo. 200 en activo y 90 en ¿Activo? pasivo. 90 en pasivo. 90 en pasivo. Bien. Activo igual, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, igual. Sí. Sí. El pasivo era 50, dice ahora que 110 aumentó el patrimonio neto. 90. ¿Patrimonio neto? 110. 110. Entonces, fíjate que acá, cuando el pasivo aumenta, el efecto es desfavorable, pasivo disminuye. Más deuda, menos riqueza. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Tiene sentido? Sí. Veamos al revés. Decime qué me queda. 200. En pasivo. Perfecto. 170. 170. Perfecto. Acá el pasivo disminuyó, el efecto es favorable porque aumentó el patrimonio neto. ¿Se ve la lógica? ¿Se ve el sentido? ¿Se ve el juego? Esto, ¿cómo lo resumimos? Entonces, nosotros tenemos, fíjate, son las variaciones individuales. ¿Por qué? Porque solamente estoy moviendo un elemento, o ya sea el activo o ya sea el pasivo. ¿Ok? El otro elemento se mantiene constante. Y el efecto en el patrimonio neto. De estas tenemos dos que son favorables, cuando el activo aumenta o el pasivo disminuye, y dos que son desfavorables. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí, Bien. Perfecto. Esas son las individuales. Vamos a la otra. A ver. En este caso,
tengo variaciones simultáneas en activo y pasivo. Quiere decir que o tengo o los dos movimientos en activo, o los dos movimientos en pasivo, o un activo y otro pasivo. Quiere decir que acá ya hay dos movimientos, ¿correcto? Activos y pasivos. En los dos primeros, cuando nosotros relacionamos solamente activos entre sí o pasivos entre sí, el otro elemento se mantiene constante. Si hay una variación en esas condiciones, ¿cuál es el efecto que tengo? A las 6 de ¿Cuál la es tarde. el efecto que tengo? Sí, en esos horarios, 10 de la mañana o si no 6 de la tarde. ¿Cómo, profe? ¿A qué hora dijo? No sé, me perdí con la hora. ¿A qué hora me han dicho? Ah, no, nada que ver. Y te sale ¿Alguien tiene 1800. por ahí su micrófono prendido? Jueves a las Para mí. 8. María, apaga tu micrófono. Gracias, María. Ahora sí. Decíamos entonces, cuando nosotros tenemos las variaciones simultáneas en activo y pasivo, el efecto en el patrimonio neto es neutro. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo modificaciones o en el activo y pasivo, pero el patrimonio neto se mantiene inalterable. O sea, ni favorable ni desfavorable. Supongamos, ejemplo, qué sé yo, voy al banco y hago un depósito en mi cuenta de banco. Yo voy al banco y le deposito los 100 pesos y ahora esos 100 pesos están en el banco. ¿Tengo un aumento de activos? Sí, porque ahora Pero tengo 100 disminuye pesos también en el mi cuenta de banco. ¿Y tengo un activo que disminuye? Sí, los 100 pesos que yo le entregué. ¿Y son por igual importe? Sí. ¿Sos más rico o menos rico? Exactamente igual. Exactamente igual. O sea que en estas variaciones simultáneas de activo y pasivo que son por igual importe, el efecto en el patrimonio neto es neutro, no se modifica. Dicho de otra forma, no tengo ni pérdidas ni ganancias. El tema está en las otras, que las que vemos ahora. Acá voy a salir y voy a poner el siguiente caso. Acá te dejo planteado el cuadrito. En este caso, las variaciones son simultáneas, que es decir, hay de a dos, pero las modificaciones son de distinto signo, mayor o menor. ¿Cuántas operaciones tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 más las 4 que vimos recién en signo igual, 12 más las 4 individuales, 16, y ahí tenemos las 16 operaciones que las vamos a analizar. Veamos, y después te muestro un ejemplito en número con esto. Acá tenemos, en este primer cuadrito de la izquierda, simultáneas, pero los dos son activos, o los dos son pasivos. Y en la de la derecha, uno es activo y otro es pasivo. Uno es activo y otro es pasivo. ¿Está bien? 8. Y ahí tenés que esas variaciones son de distintos signos. Y vos fíjate que sí tiene efecto en el patrimonio neto. En algunos casos es favorable y en otros casos es desfavorable. ¿Está bien? Te paso, salgo de acá y voy a pasar a otra pantalla. Espera un minuto. Paso a otra pantalla. A ver. Y vamos a ver.
Bueno. Un poquito más grande. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ven los numeritos? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, profe. Ahí tengo. Aumento de activo por 100, activo que disminuye por 100. Entonces acá vamos a colocar el símbolo. Esto es... Ahí va. Ahí estoy en esa situación. ¿Sí? Esto que estamos haciendo acá, estamos analizando variaciones simultáneas de distintos signos. Yo tengo un aumento de activo por 100 y un activo que disminuye por 80, por supuesto el 100 mayor que el 80. Ok. Cuando nosotros tenemos estas simultáneas, o dos activos, dos pasivos, o un activo y pasivo, el análisis es exactamente el mismo. Lo que hacemos es pura álgebra. Fíjate, si yo tengo que activo que aumenta por 100 y activo que disminuye por 80, al hacer la suma y resta de estas variaciones, ¿qué te queda al final? Yo podría hacerlo... ¿Un neto de 20? Sí, bien. Yo lo que podría hacer es así. Mira, yo tengo acá activo que aumenta de 80 más activo que aumenta por 20, que son los 100 que tenés, ¿no es cierto? Ahí tenés los 100. Esto sigue igual. El otro sigue igual. Ufa. Perfecto. Entonces yo tengo, si yo tengo estos 100, los dividí en 80 más 20. Si yo tengo un aumento de 80 y una disminución de 80, entre ellos se anulan. Si uno aumenta y otro disminuye y son iguales, se anulan entre ellos. Entonces, lo que yo podría hacer acá es, cancelo el 80 que aumenta con el aumento, con la disminución del 80, y en definitiva, que es lo que dijo el compañero, ¿qué me queda? Un activo de aumento de 20. Aumento de activos por 20. Quiere decir que cuando yo tengo esta operación, que la pinto de amarillo, y hago las sumas y resta que corresponde, el resultado neto al final, que te lo pongo acá de este otro colorcito, es 20. Y si vos tenés activo que aumenta por 20, ¿cuál es el efecto en el patrimonio neto? Favorable. Ah, perfecto. Patrimonio neto que aumenta por 20. 20. Por 20. Exacto. Quiere decir que cuando vos analices las operaciones, estas que estamos analizando ahora, que son simultáneas, es decir, dos elementos, o de activo, pasivo, o entre ambas, y con el signo distinto, el hecho de que tenga signo distinto, sí o sí, tiene impacto en el patrimonio neto. O es bueno, o es malo, o es favorable, o es desfavorable. ¿Y cómo lo analizás? Con esto que estamos haciendo acá. Haces simplemente sumas y restas y llegas a la conclusión de que, a pesar de que vos estás trabajando en movimiento simultáneo de activo que aumenta y activo que disminuye por 80, al hacer el álgebra entre ellos, caes de nuevo a alguna de las cuatro individuales. En este caso, aumenta por 20. Entonces, el efecto favorable es por 20. Quiere decir que sí. Conclusión, si el activo aumenta y es mayor a la disminución del activo, ¿cuál es el efecto? Es favorable de tu patrimonio neto. Es decir, tenés más riqueza por 20 pesos. Esto mismo que está puesto acá en forma esquemática
es el trabajito que vos deberías hacer con estas 8 variaciones simultáneas, para que vas viendo por qué cada una de ellas te genera un efecto favorable o desfavorable, simplemente haciendo sumas y restas. En síntesis, cuando nosotros vimos los movimientos de estas operaciones, ¿qué teníamos en estas operaciones? Y en estas operaciones tenemos las 4 individuales, las 2 de activo y las 2 de pasivo, que son las primeras que vimos, y con sus respectivos efectos, favorable y desfavorable. Luego vimos las 4 que son del signo igual. ¿Qué efecto tiene el patrimonio neto? Neutro, ni ganás ni perdés. Y luego estas últimas, que ahí yo te presenté un ITA. El trabajo que vos tenés que hacer es analizar esas variaciones de activos y pasivos, colocando simplemente efectos con números para que te des cuenta cuál es el efecto que tienen esas variaciones y con eso completas el movimiento de todas. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver el próximo martes? El próximo martes vamos a trabajar sobre los atributos y las restricciones que recién comentamos y vamos a avanzar un poquito más sobre este movimiento que estamos viendo ahora. Y en la que viene, recién ahí grabamos cómo es el movimiento, digamos, de todas estas operaciones en forma algebraica. ¿Por qué? Porque cuando después tengamos que hacer liquidación contable en esta contabilidad, en la contabilidad que sigue, en la contabilidad que va a ser en toda la carrera y el día de mañana que se haga a trabajar, todo gira alrededor de este concepto. Por eso es importante que tengamos visto y trabajado estos movimientos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consultas? Profe, preguntan si las clases están grabadas. Lo que pasa es que estas clases en realidad ya están, lo que estamos haciendo es por ahí trabajar más en fino, pero ya están en las diapositivas que están en la página, estas clases ya están explicadas ahí. Esto un poco para aclarar, para jugar quizás con algunos términos, pero lo mismo ya está puesto allá. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ya están, eso es lo que yo creo que lo dijimos en alguna vez, importante que antes de ver estas clases, vos veas las otras y ya tenés un panorama. A ver, nosotros cuando estudiamos, siempre nos dijeron, vayan y lean y estudien. Por supuesto, a veces sí, a veces no. Ahora, si vos tenés la oportunidad y la posibilidad de ver estas clases grabadas que ya están en la plataforma y las ves, te ayuda un montón a explicar y entender muchas cuestiones que las vamos charlando nosotros en esta clase. Por eso es importante que, si la puedes ver, genial. Y eso la agregas, digamos, con lo que vamos viendo ahora. Por eso que no grabamos, porque esto es una explicación, digamos, de las clases que ya están puestas en la plataforma. ¿Dudas, consultas, preguntas? En algún rato saqué a algunos de los compañeros que no tienen la foto, así que si los conocen o aparece la duda ahí, recordemos que para estar en la sala, sí o sí, nombre y apellido y la foto correspondiente. Profe, el próximo jueves, ¿qué tema estaríamos viendo o qué tema continuamos? El viernes vamos a ver esto que estamos viendo hoy, vamos a empezar a trabajarlo más finito, vamos a ir dando más ejemplitos, algunos un poquito más complejos, pero siempre vamos a trabajar en el álgebra y con esto terminamos, para el viernes vamos a terminar de desarrollar la ecuación patrimonial y con eso terminamos esta unidad. Ecuación patrimonial, la dinámica o la estática, ¿correcto? Profe, ¿cuándo es los días de consulta? En realidad los días de consulta lo hacemos a través del foro, que son los ejemplos que nosotros vamos poniendo, y esas preguntas después son de disparadores a estas charlas que nosotros tenemos los viernes. Entonces, todas las dudas que vos tengas, la podemos ir planteando a medida que vamos desarrollando los temas acá los viernes. Nos queda más a mano, son más ágiles para contestar que en el foro, porque el foro, al ser escrita, te lleva un poquito más de tiempo. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, preguntas? Profe, Sí, dime. el contador, tengo una duda porque el contador o profesor. Sí. No te escucho. ¿Me escuchas vos? Sí, sí, le escucho. Sí, ¿qué me decías? Que el profesor
Carlos Yasser me había dicho que no cumplo con los requisitos del cursado. Eso tendrías que charlarlo con el profesor porque ellos chequean la parte de los prácticos, la presentación de los prácticos. Cálculo que puede ser por eso. Pero eso charlarlo con el profe, porque cada profe tiene su comisión y ahí es donde te va a responder las dudas. Yo esa parte nosotros acá no la manejamos, nosotros vemos teoría. Charlarlo con el profe de nuevo, consultar exactamente por qué o qué es lo que Sí, puede haber pasado. me dijo que me contacte con el contador Fernández y no sé cómo contactar. Mandarle la pregunta, hacerle la pregunta al contador Fernández en la plataforma. ¿Sí? Entonces, poner consulta para el contador Fernández, el profesor entra ahí para la plataforma, seguramente va a ver el mensaje y ahí te la puede contestar. Mándasela por la plataforma, por favor. ¿Vale? ¿En el chat entonces? En la plataforma, sí. Dale, gracias. No, por nada. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Estamos hasta acá? Una consulta, profe. Sí. En la plataforma ya hay trabajos prácticos de variaciones patrimoniales y todavía no Sí. terminé de leer y tienen fecha para el 16. Fecha para el 16, sí. ¿Cuál es la pregunta? Que lo tenemos que hacer eso y no terminamos de ver, digamos, todo variaciones patrimoniales. En realidad, con lo que vimos, ya tenemos los elementos para el práctico. Lo que nosotros vamos a avanzar después en casos quizá un poquito más complejos que no lo que es los prácticos. Es para ver la parte más conceptual, pero la mecánica, la que vimos acá, ahí está. Bien. ¿Ok? Gracias, profe. No, por nada. Profesor, yo tengo Sí. una consulta. No sé si se Dime. puede responder. Es del trabajo práctico número 2. Si puedo, pero en principio tendrías que charlarlo con tu profe de práctico. A ver si es general. Sí, el práctico no lo tengo como para responderte, no lo tengo a mano. Pero a ver, no sé si por ahí te lo respondemos. ¿Cuál sería tu duda? Bueno, en el punto B en el inciso B del punto 2 está el inciso 3 que dice venda en efectivo 2 frascos de dulce de leche, de dulce de cayote a 400 pesos cada uno. Y bueno, teníamos que escribir las Variaciones variaciones. patrimoniales. Sí. Nosotros tenemos en el activo 800 como un activo que aumenta y un activo que disminuye por 400 y un neto de 400 con un efecto favorable. Sí. Pero yo no entendí ese inciso. No sé si usted me lo podría explicar. A ver, en forma genérica, cuando nosotros tenemos una venta, en la venta recordemos que nosotros tenemos dos precios. ¿Sí? Un precio al cual vos vendes un producto y un precio de lo que ese producto te cuesta y obviamente la diferencia en su resultado normalmente favorable positivo. ¿Sí? Ahora, ahí lo que sí tendrías que ver, eso no sé cómo lo habrán desarrollado o visto en los prácticos, lo que tienes que ver es lo siguiente. Supongamos que yo hago una venta de un X producto, 1000. Al hacer esa venta, esos 1000, o vos recibís la plata, o tarjeta, o traer un cheque, o lo que sea. O sea, tenés un activo. Cualquiera, pero es un activo, ¿sí? Ahí se me cortó. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. ¿Se escucha? Ah, bien. Tenés un activo, ¿correcto? Activo que aumenta. ¿Por qué? Porque al hacer la venta, o recibiste la plata, o recibiste el cheque, o tendrás una transferencia al banco, o tenés el cupón de la tarjeta, o recibiste dólares, o lo que fuese. Tenés un activo que aumenta. Ahora, si haces una venta, tenés un activo que disminuye, el bien que vos estás entregando. Ahora, ahí, para dar de baja el activo, para tener un activo que disminuye, tenés que tener el costo. Y pensé que el costo podés tenerlo o no. Entonces, vos ahí corresponde que le des de baja al activo si al costo sí lo conoces. ¿Qué quiere decir que sí lo conoces? Vos ahí, en el enunciado te dice cuánto cuesta el dulce de leche que estás vendiendo, o quizás en un ejercicio más arriba te dice a cuánto vos lo compraste, pero en definitiva sabes cuánto te cuesta. Ahora, si no sabes cuánto te cuesta, no podés poner activo que disminuye por la sencilla razón que no sabes el importe. Y nosotros sabemos que los activos, para ser reconocidos contablemente, tienen que ser medidos en forma confiable, o sea, tener la unidad monetaria que identifica a ese activo.
Hay veces que sí los tenés y hay veces que no lo tenés. Ese es un tema que recién lo vamos a ver en la contabilidad que sigue. Pero acá, en forma general, al haber la venta, entonces, ¿cuál es la idea? Tenés un precio de venta, que es el activo que vos incorporas al hacer la operación, y para dar de baja a ese activo, tenés que tener el precio de costo de ese activo. O lo tenés expresamente en el enunciado, vendo frasco de leche en 100, cuyo costo es 70, ahí ya lo tenés, 70, o quizás en un ejercicio anterior compraste el frasco de leche a 70 y ahí tenés el dato, o puede ser que no lo tengas. Y si no lo tenés, no podés poner el activo que disminuye simplemente porque no tenés el número, no tenés el importe del costo. Eso es un poco la idea en las operaciones de venta. Más o menos, eso te aclaro un Sí, poquito. sí se entendió. Sí, sí se entendió. Y incluso ya encontré en dónde está el dato ese. Ah, bien. Entonces ahí está, ahí lo que te digo. O está ahí, ahora si no está ahí, quiere decir que lo tenés que tener un poquito más arriba. Pero tampoco podés no tenerlo. Si no lo tenés ahí y tampoco está arriba, y si no tenés, obvio que no puedes poner un activo que disminuye por la sencilla razón que, y no tenés el importe. Así de simple. ¿Estamos? Bien, gracias, Bueno, profesor. ustedes, ok. Entonces nos encontramos en el foro del martes y el viernes seguimos en nuestra próxima clase. Buen fin de semana, estudien, ¿no? Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, Muchas chao. gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao, Hasta chao. luego. profe. Chao, chao a todos. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego.